Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Contra. Esta semana traemos noticias. Hablaremos con Alba Fuertes, la guardameta leonesa, que ha sido recientemente galardonada con el Gols Media a la mejor portera de la pasada temporada y además ha sido también convocada por la selección española sub-16, nada menos que por tercera vez en su vida. Además, Alba Fuertes se sitúa ahora mismo en las filas del Olímpico de León, que, como bien saben, acaba de situarse en el segundo puesto de la clasificación tras el Real Avilés Industrial Femenino, que se mantiene en ese primer puesto después de la última victoria en la Toba con el Sporting de Gijón. Pero esto será mañana, porque antes también tendremos una visita muy especial, que será la de Andrea Pérez, jugadora defensa en el Real Avilés Industrial Femenino B, en el Regional B, y también traductora, profesora y colaboradora con medios como DAZN, FIFA, UEFA y la Premier. Así que empezamos. Estamos con Andrea Pérez Rodríguez, defensa del Regional B. Andrea, ¿qué tal estás? Buenos días. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, tengo muchas preguntas que hacerte, pero antes de saber un poco más sobre ti, quería que nos contases qué tal está yendo la temporada. Pues la verdad que no puede ir mejor ahora mismo. Estamos primeras en la liga y sí es cierto que está siendo una liga muy apretada, estamos apretados a puntos con el segundo, el tercero está pisándonos los talones, pero al final eso solo mejora la liga porque la hace mucho más entretenida. ¿Y qué balance puedes hacer como equipo? Pues yo creo que vamos de menos a más. Es un equipo que cambió mucho con respecto a la temporada pasada, en el sentido de que llegó un cuerpo técnico totalmente nuevo, empezamos a trabajar la metodología de manera totalmente diferente y bueno, al final todos los cambios siempre llevan un tiempo, pero yo creo que al final se están viendo los frutos de todos estos cambios, de todo este trabajo metodológico. Y bueno, a las pruebas nos remitimos. O sea que me imagino que, como comentas, dentro de la evolución de la temporada, el trabajo metodológico está siendo uno de los puntos más fuertes. Yo creo que está surgiendo efecto en el sentido de que, ya te digo, había muchos cambios y se acoplaron bien y hace que la máquina funcione. Sí es cierto que obviamente tienes pinchazos, pierdes, pero yo creo que el aprendizaje y la evolución del equipo es ascendente totalmente. ¿Y cuáles pueden haber estado siendo los puntos más complejos de la primera vuelta y bueno, de este inicio a la segunda? Bueno, desde luego, pues mismamente yendo a este preciso fin de semana que caímos derrotados contra el Navia, nunca se puede decir que es culpa del campo, pero sí es cierto que jugar en un campo natural siempre es algo que te dificulta a los equipos que están acostumbrados a entrenar y jugar en sintético. Pero tampoco destacaría eso como lo más complejo, sino, como mencionaba al principio, lo ajustado que está todo. Somos 3-4 equipos que estamos metidos ahí en la parte alta de la tabla y estoy convencida que la posición que... Ojalá la que tengamos nosotras no, pero las posiciones entre esos 4 primeros van a estar variando continuamente de aquí a final de temporada por, como te digo, lo ajustado que está la liga en general, porque ni cuando vas a jugar contra el último clasificado te puedes confiar, porque nos ha pasado ya en la primera vuelta que jugábamos contra equipos aparentemente de abajo, y digo aparentemente porque solo lo están en la clasificación. A nivel de fútbol no están para nada lejos y te plantan cara. Y después, claro, te encuentras con jornadas como la última, ¿no? Con el Navia, que, pues bueno, lances del fútbol, vas ganando, estás mostrando un rendimiento superior y en los últimos 5 minutos todo puede cambiar. Sí, y son cosas de las que tenemos que aprender. Al final, que te hayan dado la vuelta al marcador en 5 minutos de esa manera, hay que ser realistas, es un poco culpa de todos y bueno, al final una derrota, yo es lo que le decía a las compañeras en el vestuario, una derrota no es tanta derrota si aprendemos de esa experiencia, y lo que tenemos que tener claro es que no puede volver a pasar. Ahora que comentas el tema del vestuario, supongo que tú eres un referente dentro del vestuario, eres un pilar fundamental. ¿Cómo defines, tú que lo ves desde dentro, que lo vives, cómo defines al equipo, pero desde dentro, ¿no? A nivel de vestuario, ¿cómo lo ves? A ver, lo definiría complejo en el sentido de que las grandes diferencias de edades que hay. No tiene que ser nada fácil ni para el cuerpo técnico, igual que no lo es para nosotras como jugadoras, gestionar cómo dirigirte a cada una, teniendo en cuenta que yo soy la más mayor, con 27,
pero es que en mi equipo hay una niña de 14. Entonces, claro, me parece muy difícil de gestionar porque obviamente no te puedes dirigir a mí como te puedes dirigir a las niñas más pequeñas. Claro. Y obviamente tampoco a nivel personal yo considero que gestionemos las cosas igual. Obviamente con 27 años yo gestiono ciertas presiones o ciertas adversidades o cualquier tema así un poco más difícil o negativo de una manera totalmente diferente a las más jóvenes que al final les puede llegar a sobrepasar. Entonces a mí esa diferencia de edad me parece que hace que sea complejo a la hora de gestionarlo anímicamente, motivacionalmente, por así decirlo, y en todo lo que es el tema psicológico. Y para ellas eras un apoyo. Yo lo intento. Y como además soy profe, intento ser un poco didáctica con ellas, tratar de razonar. Al final estoy acostumbrada a trabajar, a lidiar con chavales, vamos a decir, adolescentes de esa edad, y bueno, me hago más o menos la idea de cómo piensan, de cómo van a reaccionar, y ya me adelanto a la hora de decirles las cosas de tal manera o de otra manera, pero bueno, intento ser un apoyo y un referente, sí. Como nos comentabas, eres la más mayor del equipo o una de las más mayores. Es la más mayor ahora mismo, ¿no? Sí, por meses, pero sí. Eso, por una diferencia nimia, pero actualmente lo eres. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del fútbol? Cuéntame cómo empezaste. A ver, pues yo empecé tarde. Yo soy de esas niñas de la generación todavía de buf, es que es niña, ¿cómo vamos a hacer que juegue al fútbol? Y empecé en infantiles, que ahora te lo planteas y cualquier niña, basta ver en la escuela que tenemos niñas de 6 y 7 años ya jugando. Entonces empezar con 13 al final es un poco tarde. Y nada, pude jugar un año en el Villa de Pravia, que es el equipo de donde yo vivía, y ahora sé que la normativa está diferente, pero en aquel entonces tú cuando pasabas a cadete ya no podías seguir jugando con niños, tenías que ir a un femenino, y justo coincidió con que se formó el Femiastur, y en el Femiastur estuve 10 años, desde cadetes hasta regional bien avanzado. Luego me fui de Erasmus y estuve jugando fuera, donde estuve estudiando el Erasmus. Ah, que en el Erasmus aprovechaste también para jugar. Sí, algo que tenía claro era que iba a seguir jugando allí, pero ya no solo por el tema de que me encanta el fútbol, que también, sino por ver cómo es el fútbol. Fuera de España, estuve en Francia para ser exactos, y hay muchísimas diferencias, pero ¿Cómo cuáles? Cuéntame, aquí empieza el juego. A nivel físico, aquello era totalmente diferente, pero por 4. Yo me considero que soy una persona que está en forma, que se toma muy en serio la preparación física, que me cuido lo que como, y cuando fui allí, cuando llegué, yo el primer mes lo pasé fatal, entrenando fatal. Todos los días llegaba a mi casa pero muerta, porque el ritmo que llevan allí, la preparación, el enfoque que llevan a nivel físico, me parecía muchísimo más que lo que yo había visto hasta entonces. Sí es cierto que ahora aquí se ha avanzado mucho, o por lo menos el cambio de club o el cambio de entrenador o la gente con la que he coincidido después de esa etapa sí me ha hecho ver que aquí también se trabaja el físico más, pero lo que yo había visto hasta entonces era muchísimo menos aquí en España de lo que se trabajaba allí. Y luego sí es cierto que concretamente donde yo estaba se apoyaba muchísimo lo que es el fútbol femenino. Allí ya era muy habitual que casi todos los clubes tuvieran desde abajo secciones femeninas. Las niñas pueden competir contra niñas solo. Sí es cierto que tienen la opción de jugar contra niños, pero si quieren pueden tener competiciones exclusivamente de niñas, que aquí en Asturias no tenemos. O sea, tenemos a todas las niñas de la escuela compitiendo contra niños. Y luego, muy curioso, es que a nivel competitivo también había normas diferentes. Allí en Francia, en la liga en la que yo estaba, que viene a ser más o menos lo mismo que aquí, regional, los cambios eran volantes. Es decir, tú salías de titular, te sentaban en el banquillo y luego podías volver a entrar. Lo sé seguro porque en el último partido que yo jugaba allí hicieron eso. Jugué de titular, me sentaron y como era el último partido, me volvieron a sacar los últimos 5 minutos en plan de despedida. Normalmente los equipos no lo hacían. Mantienen, aunque la normativa lo permitiese, hacían como aquí. El cambio que sale no vuelve a entrar, pero bueno, la normativa era esa. Y luego, otra cosa muy curiosa de Francia, que es que a mí me explotaba la cabeza cuando lo vi, es que tienen un árbitro oficial y luego los linieres, uno lo pone cada club.
el equipo local ponía un linier y el equipo visitante ponía otro linier. Eso puede cambiar el esquema un poco, ¿no? Que es que a mí eso me llamaba la atención muchísimo. Y luego, a medida que iban pasando los partidos, iba viendo que no pasaba nada, en plan, nadie se quejaba de que hubiera un robo, que eran bastante legales, ya... Solo faltaba. Pero es que aquí en España yo no hubiera apostado en absoluto con que eso fuera a funcionar así. Y allí funcionaba muy bien. Y luego, lo que más me gustaba de allí es que tienen lo que aquí se conoce como tercer tiempo en el rugby, allí también era bastante común. Claro, y después de haber vivido esos dos funcionamientos, normativas distintas, haberlas vivido desde dentro, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué contraste sacaste de todo eso? A ver, ya te digo, fue un aprendizaje que me abrió la cabeza me abrió la mente en el sentido de, tú has conocido el fútbol siempre sota, caballo y rey, y hay mucho más allá, mucho más fuera, y funciona. Entonces, a ver, veo un poco absurdo lo de los cambios volantes a esta edad, pero bueno, al final, como te digo, los equipos lo llevaban en práctica prácticamente nunca. Casi nunca lo hacían, simplemente hacían los cambios como los hacemos aquí. Lo del tema de los linieres me parece muy útil, porque aquí en Asturias no hay linieres, prácticamente en ninguna categoría. Nosotros en primera regional este año sí la tenemos, pero hasta ahora, todos los años que yo llevo en regional, nunca había linieres más que en la final del campeonato o en un hipotético playoff o cosas así. Entonces, a mí me parece una solución bastante buena a la hora de no tienes linieres porque no tienes tanta capacidad, no tienes tantos árbitros disponibles, pues hombre, para categorías un poco más pequeñas me parece una opción que se podría plantear aquí. Vaya, ya lo pensaban a la vuelta justo hace 5 o 6 años que fue cuando estuve en Francia. Ya te digo, era un poco escéptica al principio, pero bueno, cuando vi que funcionaba, que no había problemas, que ninguno de los equipos normalmente se quejaba o tenía una queja súper motivada de decir, es que me acabas de robar. No, para nada. O sea, eran bastante serios, bastante formales y a mí me parece una solución que en caso de necesidad se podría utilizar. O sea, que viste que funcionaba y te sentiste a gusto, además con ese engranaje, con ese funcionamiento, que bueno, puedes ver un método con el que, o sea, que veas que funciona, que tal, pero con el que tú no encajes, ¿no? A nivel personal o demás, en ese caso sí que te sentiste a gusto al final. Me llama la atención lo que comentabas de las diferencias físicas, ¿no? Tú, además, siendo profesora, ¿crees que puede haber alguna vinculación con lo que llamamos educación física en general, que desde el punto de vista educativo haya un planteamiento distinto o se haya incidido más a lo largo de los años? Es que no te sabría decir. Yo sí creo que esa superioridad física que había puede estar más conectada o ligada al hecho de que allí casi todos los campos eran naturales. Yo no sé, no soy experta en el tema ni me acerco ni nada. Yo solo de mi experiencia sé que siempre que voy a un campo natural, bien sea porque no estoy acostumbrada o bien sea porque el campo realmente lo provoca, yo siempre acabo mucho más cansada cuando juego en un campo natural que en un campo sintético. Yo pienso que al final, si entrenas, porque allí entrenábamos en un campo natural, jugábamos en un campo natural, eso tiene que contribuir o el cuerpo técnico tiene que enfocarlo de manera que hay que trabajar más el físico porque tenemos este hándicap de que te carga más, te cansas más, te puedes ralentizar más cuando el campo está pesado por la lluvia, que donde yo estaba era como vivir en Asturias, así que llovía mucho. Entonces... Y eso se lleva a cabo desde edades tempranas, entonces, ¿no? O sea, ¿Allí? Sí. Sí, allí los benjamines y los alevines y allí todo el mundo entrenaba en fútbol, o sea, en campo natural. En campo natural. Oye, Andrea, además también eres delegada del infantil. Sí. ¿Qué te llevó un poco a esa posición? A ver, como te digo, al final yo soy profe, entonces partimos de la base que me gustan los niños y me gusta enseñar. Y luego... A ver, desde que surgió la idea de la escuela me intenté involucrar mucho, me permitieron involucrarme muchísimo. Ya el año pasado, por ejemplo, cuando se realizaron las jornadas de puertas abiertas, en las que conocimos a una gran mayoría de las niñas que al final este año están formando parte del club, participé, me hice cargo de un grupo y me entró otra vez un poco el mono de decir, hay que colaborar, me gustaría participar, no directamente siendo la entrenadora porque me parece demasiada responsabilidad, pero a ver de qué manera lo puedo compaginar con mis entrenamientos, con mi trabajo, y se me planteó la posibilidad de ir de delegada y la verdad que no lo dudé.
bueno, de hecho lo ves día a día y sobre todo pues esta temporada, ¿no? Que la cantera del Real Avilés Industrial femenino ha crecido mucho, pues eso, sobre todo este último año. También lo comentaban nuestros compañeros de Zona Mixta ayer, precisamente, lo que había sido el crecimiento de la base en el masculino. Claro, a principios de temporada hubo reportajes y entrevistas que bueno, lo achacaban o lo vinculaban un poco al efecto que podría haber tenido el Mundial, ¿no? que ganó la selección española femenina. Pero ¿tú qué opinas? ¿Puede haber algún otro factor? A ver, yo creo que igual tuvo una cierta repercusión, pero no diría que esa repercusión fue más allá quizás del 10% de las niñas. Al final, como te digo, al acabar la temporada pasada, en junio, se organizaron unas jornadas de puertas abiertas mucho antes de que tuviera lugar el Mundial, y a esas jornadas de puertas abiertas reunimos 40 y largas, me parece, niñas. Entonces el interés está claro que venía de antes, las ganas de probar el fútbol, de ser parte del Real Avilés, yo diría que vienen ya de bastante antes. ¿Y cómo las ves? Yo las veo fenomenal. La verdad que si te digo que la progresión del regional va en ascenso, la del infantil va muchísimo más rápido ese ascenso, porque avanzan a pasos agigantados. Porque hay que ser consciente que hay muchas niñas que no habían jugado al fútbol nunca, y da igual a quién pongas, a quién esté jugando, quién esté de suplente, crecen, avanzan, aportan y todas dan algo, suman algo al equipo. También fuiste entrenadora. Sí, hace años. ¿Cómo es esa experiencia? Porque claro, no es lo mismo ser delegada al final que entrenadora, aunque sí que tenga lo que dices, ese acercamiento a los más peques y demás, y bueno, ese afán didáctico al final, ¿no? Sí, cuando fui entrenadora sí que era de peques, porque estuve entrenando en fútbol sala, prebenjamines y benjamines, y a ver, me parece mucho más difícil. Tiene que ser muchísimo más difícil. Tiene que ser muy ya difícil. No solo por la edad, sino el hecho de, como te decía antes, la figura de ser entrenador me parece una responsabilidad mucho más grande. Y sobre todo ahora, con todo lo que sé a nivel metodológico, todo lo que hay que hacer para hacerlo bien, ahora que ya sé qué es lo que hay que hacer, o tengo una ligera idea, no voy a decir que ya sé, porque yo creo que solo he visto el pico del iceberg, pero bueno, ahora que tengo un poco de conocimiento de cómo es hacerlo bien, me parece muchísimo más difícil, ya más de lo que me parecía en su día. ¿Y esto quiere decir que te planteas volver? Me lo planteo para cuándo, no lo sé, pero sí que es una idea que tengo rondando por la cabeza. Tu trayectoria profesional, que esto es una parte que tenía muchas ganas de llegar a ella. Tu trayectoria profesional también está muy ligada al fútbol. Al final eres una de esas personas que bueno, comentan que es su pasión, ¿no? Ni más ni menos, y que por tanto, hagan lo que hagan, les gustaría que tuviese esa unión con el mundo deportivo. Claro, bueno, eres profe y además llevas va a hacer 4 años siendo sí. autónoma, nada más y nada menos, desde los 24, ¿no? Sí. O sea, con tus clases en Pravia, además, ¿no? Sí. Clases de inglés. Pero es que además de eso, también eres traductora. Hago mis pinitos, sí. Sí, traduces piezas deportivas en DAZN, nada más y nada menos. Cuenta un poco cómo es esto, qué importancia tiene el lenguaje, en la precisión con la que traduces, en ruedas de prensa, hasta qué punto esto es delicado, sobre todo en los últimos tiempos. A ver, tiene sus dificultades, como dices tú, porque es delicado. Al final, los clips que a mí me llegan de lo que tú dices, ruedas de prensa, entrevistas, si son tanto un programa... Andrea, tu trayectoria profesional, y tenía muchas ganas también de llegar a este punto, está también muy ligada al fútbol. Eres al final una de esas personas que han conseguido vincular su desarrollo tanto personal como profesional con el deporte, tanto de manera directa como indirecta, ¿no? Bueno, eres profesora, como lo comentabas antes, das clases de inglés y además va a hacer 4 años ya siendo autónoma, desde los 24. Que ya daba para otro melón, me imagino, ¿no? Tiene que ser complicado. Pues, Andrea, también traduces. Sí.
Y has traducido piezas colaboras con varias entidades, pero entre otras, por ejemplo, para DAZN. ¿Dónde está la importancia de la traducción aquí? Claro, sabemos que sobre todo en los últimos tiempos es delicado el uso del lenguaje, ¿no? La precisión. ¿Cómo trabajas en esto? Pues como tú dices, es delicado porque nunca sabes lo que van a soltar por aquella boca, sobre todo cuando son ruedas de prensa, tanto prepartido como sobre todo ruedas de prensa post partido. Entonces, bueno, tienes que tener muchísimo cuidado con el lenguaje. Nosotros como traductores tenemos la obligación de marcar cualquier lenguaje o expresión que consideremos que puede ser comprometida, bien porque utilicen palabras malsonantes o bien porque digan algo que puede ser potencialmente polémico. Y bueno, al final eso nos complica la vida, pero sí es cierto que yo lo considero una ventaja, que es el hecho de haber estado escuchando ese tipo de audios, estar viendo ese tipo de cosas desde que tengo uso de razón, y entonces es un lenguaje y una manera de pensar a la que estoy bastante acostumbrada, y eso te facilita la rapidez a la hora de seleccionar términos o ver que va a ser potencialmente peligroso, vamos a decir. Y te agiliza mucho el proceso. O sea, estar familiarizado con el entorno del fútbol, con cómo funciona, con cómo piensan los futbolistas o de qué se van a quejar, te soluciona mucho la vida. Luego, a nivel terminológico, pues sí que me costó, porque yo conozco todos los términos deportivos en español, en inglés pues llevo un aprendizaje. Pero sí es cierto que la empresa con la que colaboro, digamos, la que contrata a los traductores y luego asigna los proyectos a las otras diferentes empresas, como entre ellas DAZN, sí te aporta mucho apoyo en ese sentido. A mí al principio siempre tenías un par de personas nativas a las que recurrir. Oye, ¿cómo dirías este término? ¿Cómo dirías a la contra en inglés? ¿Cómo dirías hacer un caño? Ese tipo de vocabulario al final sí que te complica la vida. Luego pues te acostumbras y te lo aprendes, y en mi caso yo no me lo puedo aprender todo, pero vas elaborando, pues cada uno tiene sus métodos. Yo, por ejemplo, me hago una especie de diccionario en un Excel, donde voy buscando, en plan, a la contra, cómo y tal, sí. y lo apuntas para la siguiente. Eso, pongo yo, es lo que hago, pero porque es imposible acordarse de todos esos términos. O sea, es que no sé ponerte un ejemplo, porque yo en español los tengo tan naturalizados que no sé decirte que es un término concreto de fútbol. Pero eso, hacer un caño, pues en su día yo recuerdo que lo apunté en español, miré a ver qué me había dicho esta persona de apoyo nativa que se decía en inglés, y un ejemplo, y ya está. Porque, claro, lógicamente no estamos hablando de hacer una transcripción directa, no es ese como tal el trabajo de un traductor. Claro, tú al final tienes que transmitir el mismo mensaje. Desde luego no puedes cambiarles obviamente ni el punto de vista ni lo que pretendía decir, pero sí tú puedes cambiar la forma, porque el objetivo es que suene natural. Si es de inglés a español la traducción, me es más fácil que suene natural porque es mi idioma nativo, el texto definitivo está en mi idioma nativo. Si es de español a inglés, pues es donde hay más carencias. Pero como te digo, vas aprendiendo y luego siempre tienes el apoyo de gente nativa que sabes que va a echarte una mano. Y luego el ámbito, el canal desde el que se difunde, porque no es, o sea, lo comentabas, es el mundo deportivo y lo conoces, ¿no? Y concretamente el del fútbol, el comportamiento de las diferentes personas que lo integran, los diferentes puestos y demás. Pero claro, tampoco es lo mismo que sea un canal periodístico, ¿no? Claro, y no es el mismo tipo de contenido. O sea, no es lo mismo traducir una rueda de prensa postpartido que, por ejemplo, un programa estructurado como puede ser este, que me tiene pasado. He trabajado, colaborado para traducir ciertos programas de FIFA TV que tienen más o menos esta estructura que tiene A la Contra. En plan, hay un entrevistador, hay diferentes personas, cada semana van cambiando, pero bueno, al final es una estructura mucho más guiada. Normalmente a la gente se le escucha 100% bien, que esa es otra. Cuando es un postpartido, si es un postpartido de como ahora a pie de campo, nunca te garantizan que se escuche perfectamente o que el micro esté lo suficientemente cerca o mil cosas. ¿Y una de las piezas más importantes que hayas traducido, que tú recuerdes? A ver, para mí lo más importante son las colaboraciones en los torneos. Cuando digo los torneos me refiero a la Eurocopa, el Mundial. Entonces, en todos esos eventos importantes siempre colaboramos. Y entonces al final, para mí lo mejor fue la primera vez, que fue en la Eurocopa de 2020, que luego se hizo en 2021, pero en esa Eurocopa,
que fue la primera vez que colaboré con ellos en un gran evento, y traducir todas las ruedas de prensa prepartido de España o muchas de las postpartido, bueno, a mí me hizo una ilusión que Hombre, no te puedes imaginar. Bueno, y se te ve en la cara, además, Sí, todavía sí. ahora, bueno, casi nada, normal. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Sobre todo, esto, estamos hablando en el ámbito del fútbol femenino. En el fútbol femenino me parece que ahora es súper importante, porque al final es a través de la comunicación como le damos la presencia que necesita tener en todos los países. Igual que hasta ahora, hasta hace unos años, se hablaba a todas horas de fútbol masculino, yo creo que está llegando el momento y se está demostrando de que cada vez más y más y más hay que hablar, o se necesita hablar porque la gente te lo demanda, sobre fútbol femenino. Entonces, igual que colaboré en la Euro de 2020 masculina, también estuve durante el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, y colaboro también en sección femenina. De hecho, normalmente mucho del contenido también está relacionado con la Champions femenina, que ahí los clubes yo creo que colaboran bastante, o por lo menos los clubes que compiten en Europa colaboran bastante, porque se ve por el contenido que producen, por cómo cuidan el detalle, que para ellos es importante no reivindicar, pero sí invertir en esa imagen. Claro, porque a lo que comentabas antes, a mayor visibilidad, mayor demanda también. Claro. En muchas ocasiones es una cuestión Es una rueda de desconocimiento, quizá, o... Sí. Pues la última pregunta, ¿qué le pides al desarrollo del fútbol femenino y de esa visibilidad de aquí a lo venidero? ¿Qué crees que hace falta? Que sigan apostando, pero todo el mundo. No sirve que solo apueste en entidades privadas, no sirve que solo apueste en clubes, tiene que ser una apuesta conjunta desde las instituciones públicas a fomentar el deporte femenino en general. Obviamente el fútbol es lo que nos repercute, pero en general el deporte femenino. Claro. Y luego las entidades deportivas, o sea, los clubes de fútbol en este caso, que apuesten, las empresas que confíen en que al final va a explotar, igual, o sea, está explotando ya, pero yo creo que las posibilidades que tiene el fútbol femenino todavía son muchísimo más grandes, y que hay que apostar por ello, como te digo, todo el mundo, entidades públicas, empresa privada, equipos de fútbol, y sobre todo a nivel individual cada uno puede hacer su apuesta, como hice yo en su día, de decir, juego al fútbol, me involucro en el fútbol porque es lo mío, da igual que seas una chica, que no seas una chica. La cosa es estar ahí. Muy bien, pues Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, un gustazo de entrevista, tenía muchas ganas, y muchísimas gracias a todos vosotros también. Nos vemos en el próximo programa.